Pues buenos días otra vez a todos. Ya después de dados unos minutillos de cortesía, veo que el número de participantes ya es muy elevado. Así que vamos a dar comienzo y, sobre todo, pues daros la bienvenida a este taller formativo sobre auditorías en el desarrollo local participativo. Para aquellos que no me conocéis, soy Manuel Pablo, soy el subdirector general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la Secretaría General de Pesca, que es donde reside, como sabéis, la Red Española de Grupos de Pesca. Para los que coincidimos hace apenas 3 semanas en Tenerife, pues encantado de saludaros de nuevo y con ganas de volver a hacerlo presencialmente. Hoy toca esta conexión por videoconferencia. Esta jornada ha despertado un gran interés. Tenemos más de 100 inscritos, lo cual creo que es un reflejo de que había una necesidad de tener este tipo de formación. Ahora mismo veo que hay unas 75 personas ya conectadas. Seguramente a lo largo de la mañana lo hagan aquellos que todavía no se hayan podido conectar. Pero bueno, esto nos confirma que el tema ha sido acertado, que además responde a peticiones que habíamos tenido también en el pasado, con lo cual pues estamos muy satisfechos de poderlo haber hecho esta jornada una realidad. ¿Quiénes estamos aquí? Pues estamos todos los actores involucrados de una u otra manera en el desarrollo del local participativo. Estáis gerentes de los grupos, técnicos de los grupos, representantes de los organismos intermedios de gestión, estamos representantes de la autoridad de gestión, también de Famenet. Es decir, que estamos, seguro que me dejo a alguien, pero bueno, tenemos una representación muy diversa y muy nutrida de todos esos actores en los que estamos detrás del EP. El enfoque que hemos planteado es que todos vamos a ser auditados en uno u otro momento y, de hecho, creo que es la manera en la que tenemos que orientar nuestro trabajo en el día a día, asumiendo que lo vamos a estar y asumiendo que cada actuación que hacemos puede ser en algún momento auditada. Y muchas veces, sobre todo los representantes de los OIGs, me habéis escuchado 1000 veces mi casi obsesión por que ejecutemos todos los fondos disponibles del CEMPA. Pero también de nada nos sirve ejecutarlo todo si no lo ejecutamos bien. Ahorra mucho trabajo y ahorra muchos disgustos. Entonces, esta formación en auditorías creo que es esencial para completar el círculo. Y por eso hemos tratado de identificar quién podía darnos esta formación. Hemos identificado unos expertos, en este caso es Gestimar, quien nos va a acompañar esta mañana con una gran experiencia en asesoramiento de grupos y de OIGs, experiencia en el fondo y también con una gran experiencia en formación, con lo cual estoy seguro de que esta jornada pues, va a ser de una enorme utilidad para todos. Ya habéis visto el programa. Habéis visto que es un programa bastante denso, con 4 módulos. El primero de ellos sobre el marco regulatorio y los tipos de auditoría. El segundo de ellos sobre la auditoría de gastos de funcionamiento de los grupos de acción local. Ahora creo que va a estar en pantalla el programa. Luego vamos a tener un pequeño descanso. Desafortunadamente, al ser online, no podremos ofrecer un café. Nos habría encantado tener un espacio para informar, para estar en contacto, pero bueno. A las 11:45 empezará el módulo 3 sobre auditoría de expedientes de ayuda y finalizaremos con el módulo 4 con las herramientas y procedimientos de auditoría. Al final veis que tenemos un pequeño slot para preguntas y dudas. Yo entiendo que si antes y durante el desarrollo de la jornada surgen dudas trascendentales, pues creo que es mejor también, sin interrumpir demasiado el ritmo de las exposiciones, pero no dejarnos las dudas existenciales para el final de la jornada. Y nada más, no quiero quitar más tiempo de lo realmente importante, porque como hemos visto hay una larga mañana por delante. Así que agradeciendo a todos vuestra participación, ya damos paso al módulo 1. Muchísimas gracias a todos. Vale. Bueno, supongo que empiezo ya, ¿no? No hay más presentaciones ninguna. En primer lugar, agradeceros, ¿no? Agradecer a la red, ¿no?
por la posibilidad que nos habéis brindado de ofrecer este curso a todos vosotros, desde gerente, como ha comentado Manuel, a organismos intermedios de gestión y distintas autoridades, ¿no? Como muchos de ustedes también, creo que ya conocéis, me conocéis a mí, conocéis a Estimar, ¿no? Tenemos una larga trayectoria trabajando con los grupos de acción local de pesca, ¿no? Y mi compañero también, José Carlos, que después también impartirá el curso, incluso ha llegado a ser también, fue el periodo comunitario anterior, presidente de un grupo, ¿no? El grupo de Cádiz Noroeste, ¿no? Voy a presentar una presentación, pero en línea general os quiero comentar que el curso, claro, es muy extenso, hay mucha documentación, es un poco enfarragoso, ¿no? La idea es que más alto lo intento. No sé si se me escucha un poquito mejor, ¿vale? Se oye poco bien. Vale. Se escucha, se escucha. ¿Se escucha, no? Vale, perfecto. Sí, sí. Ok. Lo que pretendemos con este curso es una aproximación, ¿no? Es una introducción general, ¿no? Al tema de las auditorías, ¿no? Que afectan de alguna manera u otra a los grupos, ¿no? Porque no podemos entrar, no, hemos intentado llegar a un grado de aproximación mayor, pero claro, hay muchas singularidades que tienen cada OIG, ¿no? Y cada grupo en cada territorio, ¿no? Que no nos permite llegar a ese grado de concreción, ¿no? Entonces, la idea es que tengáis unos conocimientos generales, sólidos, ¿no? Sobre los tipos de auditorías que hay y cómo proceder en cada caso, ¿no? Os voy a compartir. Vale. Vale. Se ve todo bien, ¿no? Entiendo, ¿no? No me habéis sin nada, es que entiendo que bien. Sí, se ve bien. Ok. Pues la presentación, como ha comentado antes. Joaquín, disculpa, si le puedes dar a modo de presentación, porfa, porque lo vemos tal cual lo ves tú ahora mismo. Gracias. Nada. Como ha comentado antes su director, la presentación, pues los contenidos están divididos en 4 módulos. Un primer módulo, 2 primeros módulos que lo voy a impartir yo, que serían sobre el marco regulatorio y los tipos de auditoría. Un segundo módulo sobre la auditoría de gastos de funcionamiento que afectan a los grupos. El tercer módulo iría destinado a los expedientes de ayuda. Y un cuarto módulo de herramientas y procedimientos, ¿no? Esto sería un poquito el objetivo que se pretende con este primer módulo, entrando ya en materia. Lo que pretendemos es dar a los participantes unos conocimientos sobre la normativa vigente que regula la gestión de los fondos, de los grupos. Es evidente que casi todos, imagino que ya lo conocéis, pero bueno, por dar unas pinceladas, ¿no? Y familiarizaros un poco con los diferentes tipos de auditoría, ¿no? Que son aplicables, sus características y los objetivos, ¿no? Esto sería un poquito la estructura, voy a ir por encima. Los marcos normativos que regulan los grupos, desde los marcos, las autoridades que están implicadas, los tipos de control y los códigos de ética y conducta de los auditores, los tipos de auditorías que vamos a ver, los procesos de auditoría por niveles que hay, desde primer, segundo y tercer nivel, y los procedimientos y las fases que tiene una auditoría. Como veis, este es un módulo más que nada introductorio y general, ¿no? Para comprender el tema de la auditoría, fundamentalmente, que se aplican a los grupos, ¿no? Como antecedente, por hablar un poquito, para no entrar del tirón, cuando hablamos de los fondos europeos, pues tenemos que ver qué son estos fondos, ¿no? Oye, los fondos europeos son los recursos financieros que la Unión Europea pone a disposición de los países miembros, ¿no? Desde regiones, entidades públicas y privadas, organizaciones y a los propios ciudadanos, ¿no? ¿Qué se pretende con estos fondos? Pues buscar la cohesión social, económica y territorial dentro de la Unión Europea, ¿no? Reduciendo disparidades que existen de distintos territorios. ¿Qué pretendemos? ¿Qué se pretende los fondos? Buscan fomentar el empleo, la investigación, una economía más verde y sostenible, desarrollar infraestructuras, apoyar fundamentalmente a las pymes, el desarrollo de zonas rurales y costeras y fortalecer lo que es la cohesión social, ¿vale? Todos estos fondos son fondos que establece la Unión Europea y para poder gestionarlos hay que llevar un control, ¿vale? Que son las auditorías, ¿no?
Los principales fondos europeos, como podéis ver aquí, pues están los FEDER, el Fondo Social Europeo, pero el que a nosotros nos interesa es el FEMPA en este caso, ¿no? Que es el fondo que contribuye a la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura, ¿no? El fondo es un fondo que está dotado con más de 6.000 millones y que a España le corresponde 1.120, como veremos ahora, ¿no? El proceso de asignación de los fondos, paso rápido por esto porque quería introducirlo. Hay un acuerdo de asociación, donde un documento estratégico que se elabora por el Estado miembro y que establece la orientación de estos fondos, entre ellos está el FEMPA, aprobado por la Comisión. Hay una serie de programas, un documento de planificación que se han elaborado por los propios Estados miembros para definir los tipos de acción que alcanzan los objetivos definidos y que también se aprueba por la Comisión. Las prioridades, establece las prioridades del fondo, se miran a los presupuestos y las operaciones, ¿no? Que en cada prioridad se aprueban las operaciones a las que se le asignan las ayudas, ¿no? Como hemos dicho, el FEMPA es un fondo pluriregional, un fondo estructural y que está dotado para España y le corresponden 1.120 millones de euros. Y los Estados miembros, cuando reciben este fondo, la obligación que tienen es designar quiénes son los organismos responsables para la gestión y el control de los programas. Tienen que garantizar que se ejecute de forma correcta y eficaz todas las acciones que son financiadas. Importante prevenir, detectar y corregir todas las irregularidades y el posible fraude de estos fondos y cooperar con la Comisión, el Tribunal de Cuentas, la OLAF, que también es la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea. Organismos responsables. 2021, en este periodo, tenemos la Autoridad de Gestión, que en este caso estamos hablando del Ministerio, que ahora lo veremos. Los organismos intermedios, que son los que organizan las funciones delegadas de la Autoridad de Gestión. Hay una autoridad contable, que está designado para presentar las solicitudes de pago a la Comisión y presentar las cuentas. Y la Autoridad de Gestión, que es lo que nos interesa, ¿no? Que es el organismo público que normalmente suele ser independiente tanto de la Autoridad de Gestión como de la Autoridad Contable y que es responsable de verificar el funcionamiento efectivo de estos gastos, ¿no? Entrando ya en lo que es la parte de la normativa, que es el primer punto, lo que va a garantizar esta normativa relacionada con los grupos de acción local de pesca es el uso sostenible de los recursos marítimos, acuáticos, ¿no? Y apoyar fundamentalmente el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas, ¿no? Fomentando la diversificación. Esto se sustenta fundamentalmente, el primer reglamento que tenemos aquí es el reglamento 2021 del 1060 sobre disposiciones comunes, ¿no? Donde se establecen los fondos de la política de cohesión, donde se incluye el FEMPA, ¿vale? A continuación tendríamos el reglamento 2021-1139, que es el FEMPA, que este reglamento, que se desarrolla este fondo, ¿vale? Y dentro de sus prioridades hay una prioridad que es la prioridad 3, que es la que permite lo que es el desarrollo de una economía azul sostenible de las zonas costeras insulares y de interiores y fomenta el desarrollo de las comunidades costeras. Aquí es donde están incluidos los grupos de acción local de pesca y acuicultura, ¿vale? Hay el reglamento de ejecución, que es el 2022, que ejecuta el FEMPA, y después tenemos a nivel nacional el programa operativo del FEMPA. ¿Qué es el programa operativo? El programa operativo es el programa que presenta la Autoridad de Gestión a la Comisión, donde establece cómo o cuánta cantidad o cómo se va a asignar, cómo se va a desarrollar el programa en su territorio, ¿vale? Y esto es un programa específico que fue aprobado por la Comisión en 29 de noviembre del 22, ¿vale? Y detalla eso, detalla cómo se van a asignar los fondos. Dentro de ellos están los fondos destinados a los grupos de acción local de pesca, ¿no? Y después tenemos la normativa europea, normativa autonómica. Cada comunidad autónoma tiene su normativa que regula estos fondos, donde normalmente se tiene lo que son una serie de bases reguladoras con una convocatoria a la hora de ejecutar y llevar los fondos al territorio, ¿vale? Importante, ¿quiénes son las autoridades implicadas en todo este procedimiento? Tenemos que a nivel europeo tenemos la Comisión Europea, que es la máxima autoridad en la gestión de estos fondos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que es la OLAF, ¿vale? Que es lo que tiene las competencias para investigar el posible fraude, corrupción y cualquier irregularidad que afecte a los intereses financieros, ¿no? Y después tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, ¿no?
que realiza auditoría de los ingresos y gastos de la Unión Europea, ¿vale? Para verificar la legalidad y regularidad de las operaciones. A nivel nacional, como hemos comentado antes, tenemos la autoridad de gestión, que en este caso es el Ministerio de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuícola, y que actúa como la autoridad de gestión del programa FEMPA. ¿Qué funciones tiene esta autoridad de gestión? Pues tiene que gestionar y supervisar la aplicación del programa, garantizar la legalidad y la regularidad de todas las operaciones que se van a llevar a cabo, establecer procedimientos de gestión y control, recopilan los datos de ejecución y realiza el seguimiento y se coordina con los organismos intermedios de gestión, que ahora veremos quiénes son. No sabéis, pero bueno. Hay una autoridad, que es la autoridad de certificación, que es la responsable de certificar la exactitud de las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su comunicación a la Comisión Europea, y que normalmente cae acá en el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Fondos Europeos. La autoridad de auditoría, en el siguiente paso, sería la que normalmente es independiente, ¿vale?, de las otras dos, y el responsable de verificar el funcionamiento, ¿no?, del sistema, ¿no? Y la desempeña en España la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y después tenemos el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que está adscrito a esta Intervención General de la Administración y que tiene como misión coordinar las actuaciones de la lucha contra el fraude. Evitar que estos fondos pues tengan fraude, ¿no? Se haga fraude con estos fondos comunitarios, ¿no? Y a nivel autonómico, lo que tenemos ya son las comunidades autónomas que normalmente se han inscrito como organismos intermedios de gestión, que es que tenemos la autoridad de gestión y las comunidades son los que son los organismos intermedios a la hora de ejecutar o de plantear o de llevar al terreno los fondos comunitarios, ¿no? El fondo FEMPA, ¿no? Y que tiene su función que tiene fundamentalmente es la gestión y ejecución de las medidas del FEMPA en el territorio, tramitar las solicitudes de ayuda de los grupos, realizar también, tiene función control administrativo sobre el terreno y promocionar información a autoridades de gestión sobre el seguimiento y la evaluación del programa, del FEMPA, ¿no? Y por último, la última escala que tenemos son los grupos que no son autoridades de control, ¿no?, y auditoría, pero son responsables en cierta medida de la gestión y ejecución de las estrategias de desarrollo local participativo que han sido aprobadas normalmente por los organismos intermedios de gestión, ¿no? Y la obligación que tienen los grupos es de aplicar un sistema de gestión y de control adecuado a la hora de llevar los gastos, ¿vale?, para evitar el fraude, garantizar toda la transparencia en la selección de proyectos, realizar un seguimiento a la ejecución de las operaciones en el territorio, proporcionar toda la información necesaria a las autoridades competentes. ¿Sí? Y disponer de procedimientos para prevenir. Los GALPA tienen que disponer de procedimientos para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, ¿no?, incluyendo los posibles fraudes, ¿no? Los tipos de controles. Cuando hablamos de tipos de controles, estamos hablando de que las autoridades tienen que tener un control administrativo sobre la verificación de las solicitudes de ayuda y del pago, ¿no?, que es la autoridad de gestión, ¿vale?, para realizar controles para que verificar, ¿vale?, que todas las solicitudes de ayuda se han realizado de forma correcta y se han pagado de forma correcta, ¿no? ¿Vale? Verificar el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones, ¿no? Hay una comprobación de documentación que va a verificar que toda la documentación sea completa, correcta y conforme a la normativa, ¿vale?, incluyendo todo el tema de factura, justificante, ¿vale? Verificación de la subvencionalidad. Es importante comprobar que todos los gastos declarados son subvencionables, ¿ok? Y después tenemos unos controles sobre el terreno. Los controles sobre el terreno, que son controles de visitas in situ, son las visitas a las operaciones, a actividades, a proyectos, ¿no?, para comprobar la ejecución física, comprobación de existencia y buen estado de las inversiones, ¿vale?, que se están realizando según lo previsto, y confirmación de la veracidad. Es decir, que todo lo que es la documentación, información documental, pues, verla sobre el terreno y ver que es correcta, ¿no?
Y aquí está por encima, unos códigos fundamentales de ética, ¿no? Porque muchas veces se habla de los auditores, pero los auditores son fundamentales para garantizar la transparencia, la objetividad y la buena gestión de los fondos, ¿no? Destinados al desarrollo de los territorios, ¿no? Entonces, hay unos principios éticos fundamentales que los auditores tienen que ser íntegros, ¿no? Es decir, no podemos evitar pensar que son honestos, que son rectos, que son íntegros, ¿no? Que sean veraces y que no participen en actividades ilegales, lógicamente. Eso se sobrepone, ¿no? Se superpone todo esto, se sobrepone. Son objetivos, que los juicios tienen que ser imparciales, ¿vale? No hay ningún tipo de conflicto de intereses o de presiones externas. La independencia, ¿no? Que tengan libertad a la hora de emitir un juicio profesional, ¿no? Y confidencialidad. Es importante que muchas veces en este tipo de auditoría hay una documentación sensible, ¿no? Y privilegiada, con lo cual hay que ver documentos, o se suelen firmar documentos de confidencialidad, y que se da por hecho que la competencia profesional y de diligencia, ¿no? Que son personas con conocimiento y con capacidades profesionales, ¿no? ¿Cuáles son las reglas específicas de la auditoría de los GALPA, ¿no? Las reglas de conducta, ¿no? A la hora de llevar a cabo una auditoría, ¿no? Fundamental, la transparencia en la gestión de los fondos. Es decir, hay una publicidad, que haya unos principios de libre concurrencia, de igualdad de oportunidades y de no discriminación, ¿no? ¿Vale? Es importante la prevención y detección de fraude. Hay que identificar, notificar por presuntas irregularidades y fraudes, ¿no? Para que los GALPA... el sonido es muy malo. Yo no lo sé si el sonido es malo. Están comentando por ahí. Nosotras aquí te escuchamos muy bien. Yo escucho bien, la verdad, no sé. Vale. No sé, a lo mejor alguno de vosotros que tenga un problema con el sonido. Desde Málaga te escuchamos bien también. Vale. De todas formas... Yo desde Galicia no escucho bien. Me parece que a veces está lejos del micro y lo oímos como con ruido y lejos, no sé. También depende del equipo, porque Claro. aquí en Málaga me he cambiado de ubicación y en otro equipo sí se escucha ya mejor. Sí, lo que os iba a comentar, a veces se escuchaba un poco lejos, pero si tenéis opción de poneros auriculares, se escucha muy bien. Entonces, no sé, quizá eso. Depende un poco del A equipo. todos vosotros que habláis ahora os escucho fantásticamente, pero a él lo escucho un poco bien. Vaya por Dios. Vale, bueno, pues Joaquín, si te puedes arrimar un pelín más No al sé, voy a intentar micrófono. acercarme más, a ver si puedo... Sí, en Comunidad no- Valenciana igual, a él se le oye mal. Y a Sí, vosotros si no- se si oye podéis bien. probar con auriculares de todas formas, por si acaso no se les siguiera escuchando bien, para que no os perdáis nada. No, estamos en auriculares, Ah, estamos vale. en auriculares. Genial. Sí, Vale, sí. pues entonces nada, a ver si te puedes arrimar un poquitín más al micrófono. Bueno, voy a seguir intentándolo, a ver si tenemos una... yo tengo puesto todo al máximo, ¿sabes? Pero bueno. Y pues, seguía comentando un poquito con las reglas de conducta, el seguimiento y cumplimiento normativo. Hay que verificar que los grupos cumplen con la normativa, lógicamente, que la comunicación sea clara y fundamentada, ¿no? Con conclusiones, tienen que ser claras, completas y que se basen en hechos comprobables, ¿no? No vale sacar conclusiones que no tengan no tengan ese grado de complementariedad, de que sea se basen en hechos, ¿no? Y después responsabilidad social y ambiental, ¿no? Fundamentalmente, dada la naturaleza que tienen los proyectos de los GALPA, ¿no? Pues que hay un cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, conservación y de bienestar, fundamentalmente, ¿no? Paso al tipo de auditoría, ¿vale? Vamos más rápido porque el tiempo, si no, nos come. Los tipos de auditoría los hemos clasificado en 4, ¿vale? A grandes rasgos. Hay auditorías financieras que lo que pretenden son verificar los gastos y los movimientos financieros de manera que estos sean correctos, que estén respaldados siempre por una documentación adecuada y cumplen con la normativa vigente, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? Se pretende verificar que todos los recursos que el FEMPA ya se haya gestionado de forma correcta y de acuerdo con la normativa de cada uno de sus territorios, ¿vale? Y detectar posibles errores e irregularidades en las cuentas,
¿vale? Estamos hablando de auditorías financieras, ¿no? Fundamental, centrarse en la exactitud de la cuenta, la legalidad de los gastos, correcta justificación de las partidas, ¿vale? Siguiente tipo de auditoría, las de cumplimiento. ¿Qué quiere decir las de cumplimiento? Evaluar si las actividades y las operaciones que el grupo realiza cumple con la ley, las regulaciones normativas, tanto europeas como nacionales. Es decir, garantizar que las acciones financiadas se vayan a ajustar a los requisitos establecidos, fundamentalmente por la convocatoria, que promuevan la transparencia y la legalidad, que cumple con todas las regulaciones del grupo, y esta auditoría busca detectar desviaciones o incumplimientos que puedan poner en riesgo la gestión del grupo, ¿vale? Y se revisa aspectos como los permisos, autorizaciones, procedimientos y requisitos específicos del sector pesquero y acuícola. ¿De acuerdo? Por ejemplo, verificar que los gastos de viajes se han realizado han sido autorizados previamente. Un tipo de auditoría de cumplimiento. Se ha cumplimentado, hay un permiso previo, ¿vale? Tenemos ahora la auditoría de control interno. ¿Qué es la auditoría de control interno? Pues lo que te va a identificar deficiencias en el control interno propio del grupo, ¿vale? Y lo que hace es proponer mejoras para fortalecer esta gestión y la transparencia, ¿vale? Evaluar los mecanismos, los procedimientos que tiene para, lo mismo, prevenir errores, fraude y asegurar la eficiencia de sus operaciones, ¿ok? Y por último, el último tipo de auditoría que tenemos es la operativa. La operativa es la eficiencia y eficacia de las actividades y procesos del grupo, ¿no? En los distintos proyectos. Buscar optimizar recursos y mejorar los resultados. Para detectar las oportunidades para hacer las actividades más efectivas y mejorar la gestión de los recursos y los procesos internos. Pues fundamentalmente, esta auditoría operativa se basa en los proyectos, en la ejecución y desarrollo de los proyectos. Y después tenemos a continuación por niveles. ¿Qué quiere decir auditoría por niveles? Por eso por niveles. Tenemos tres tipos de auditoría. La auditoría de primer nivel, ¿vale? Que es la autoridad de gestión, la que verifica administrativamente y sobre el terreno los fondos. Y estamos hablando de una auditoría interna. Sería como una auditoría preliminar, ¿vale? La primera etapa que se realiza para evaluar la gestión, el cumplimiento y la integridad de las operaciones del grupo. Y lo que busca es eso, siempre busca detectar posibles irregularidades, errores o áreas de mejora. Entonces, las características que tiene este primer tipo de auditoría es un enfoque más que nada preventivo de control interno. Revisar todos los procedimientos internos, los controles y registros para asegurar que todo está en orden y en línea con la normativa, ¿no? Estas auditorías suelen ser periódicas, se suelen realizar de forma regular, por ejemplo, trimestral o semestralmente, para mantener un seguimiento constante, ¿no? Y las suelen llevar los propios equipos, incluso los propios grupos, ¿vale? O auditores internos capacitados, ¿ok? Y se enfoca fundamentalmente, como veis ahí, en áreas como la gestión financiera, el cumplimiento del procedimiento interno y el control de los gastos. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de auditoría? Pues verificar que todas las actividades y gastos realizados estén respaldados con la documentación adecuada, ¿vale? Que no haya ningún tipo de gasto que no tenga su justificante, por ejemplo, una factura, ¿verdad? Detectar desviaciones o incumplimientos en los procedimientos internos y la transparencia, ¿no? Mejorar todo el tipo de controles internos y prevenir los posibles errores o fraudes y preparar la organización, o sea, te sirve para prepararla para una auditoría externa futura de mayor alcance, como veremos ahora. ¿Y qué se suele revisar en este tipo de auditorías? Pues la documentación financiera, como hemos dicho, facturas, recibos, justificantes de pago, procedimientos internos, todo el tipo de autorizaciones, registro de las actividades, cumplimiento de todas las políticas, el control de gastos, si el gasto está autorizado, si está dentro del límite presupuestario, si está dentro de la zona o del área o del periodo elegible, el cumplimiento normativo, si se cumple con todas las leyes, si está con los reglamentos, si está dentro de las bases reguladoras de cada comunidad. Y como hemos dicho antes, lo llevan los propios equipos internos de los auditores internos capacitados. La auditoría de segundo... ¿Quiere pasar? Vale. Vale. La auditoría de segundo nivel ya es una auditoría de, como bien dice, que ya es un paso más, ¿vale? Entonces, lo que verifica es la correcta gestión de los expedientes
de ayudas, ¿no? Evaluar los gastos y cumplimiento de la normativa y la adecuada utilización del FEMPA por parte del grupo, ¿vale? Es fundamental para garantizar todo lo que significa, todo lo que es la transparencia, ¿no? Del procedimiento, ¿no? La correcta gestión del fondo público y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en las zonas pesqueras. ¿Y qué ayuda? A evitar posibles irregularidades y mejorar todos los procedimientos internos, ¿no? Y normalmente estas están realizadas por una oficina de auditoría gubernamental, autoridad de gestión o un ente de control externo, ¿no? ¿Qué objetivos tiene esta auditoría? Fundamental, pues verificar la legalidad y la regularidad de ese gasto, se evalúa el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control, confirma la precisión integrada de los datos contables, identifica la deficiencia y riesgo, se permite también esta auditoría, suelen terminar con unas recomendaciones para la hora de futuro y contribuir a la declaración de fiabilidad de la Comisión Europea. ¿Vale? El grupo cumple con toda esta normativa. Y por último, esta es la auditoría de tercer nivel, que son las auditorías como más duras, por así llamarlo, que te exigen más, ¿no? Que entran más en el grado de detalle, ¿no? Donde se centran más en el área específica, ¿no? Como temas de sostenibilidad ambiental, innovación, diversificación, y profundiza más en controles internos, ¿no? Una evaluación mucho más en grado de detalle, ¿no? Para todos los mecanismos internos de control, la gestión de los riesgos y el cumplimiento normativo. Y lo que hace es que verifica los resultados de impacto, o sea, analizar si los proyectos financiados han cumplido con los objetivos previstos, ¿vale? Si no cumple, pues hay una serie de recomendaciones, hay una serie de información que pondría en el informe de auditoría que ahora veremos, ¿no? Y esta auditoría normalmente la realiza el Tribunal de Cuentas Europeo, por eso estoy diciendo que es una auditoría de mucho mayor grado, ¿no? De tercer nivel, ¿no? Y básicamente, los objetivos lo que es evaluar la eficacia del sistema de auditoría del Estado miembro, ¿vale? Lo que está evaluando es la eficacia de la auditoría del sistema del Estado. Verificar la conformidad con los sistemas nacionales, asegura la validez de las declaraciones del gasto, identificar las deficiencias que sean sistémicas y confirmar la adecuación de las medidas correctoras, ¿vale? Para salvaguardar el presupuesto de la Unión Europea. Y ya voy a ir... Os cuento ya el tema de los procedimientos, ¿vale? Los procedimientos, a grandes rasgos voy a contar, porque lo vamos viviendo en los distintos módulos, ¿no? Pero a grandes rasgos estamos hablando de un procedimiento de una fase de auditoría está dividida en una primera parte que es la notificación, la planificación, la revisión documental, las entrevistas in situ, la evaluación de los controles internos, un análisis de riesgos y hallazgos, un informe y un seguimiento. Vale. La notificación. La notificación es una comunicación oficial y formal, ¿no? Que un organismo auditor le hace, en este caso, al grupo, para informarle de que se le va a realizar una auditoría, ¿vale? Es un primer paso formal, ¿vale? ¿Y qué notifica? Pues te puede notificar desde la autoridad de gestión, ¿vale? Desde un organismo de certificación o una auditoría independiente, la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas, ¿no? Que esperemos que cuando llegue, ¿vale? Y se emite generalmente con una antelación razonable, es decir, no te van a emitir una notificación de aquí a una semana, normalmente suele ser más tiempo, o incluso meses, ¿no? Y para que te dé tiempo a preparar todo el trabajo, ¿vale? ¿Y qué contenido tiene normalmente una notificación? Cuando te llega una notificación tiene que tener el siguiente contenido. Tienen que identificar quién es el organismo auditor, ¿vale? Importante que te digan que una auditoría que va a auditar la autoridad de gestión, por ejemplo. El objeto y alcance, ¿vale? ¿De qué periodo estamos hablando? ¿Qué gastos se van a auditar? ¿Cuáles son las revisiones de los sistemas de control que te van a hacer? ¿Vale? Una base legal fundamental. Oye, pues esto se sustenta en el reglamento tal, ¿vale? y la normativa tal, ¿no? Las fechas previstas que te van a decir para el trabajo de campo, pues el trabajo de fecha de campo está previsto entre tal día y tal día. ¿Quién va a ser el equipo de auditor? Importante. Pues va a estar formado por una empresa, una auditoría externa con Pepito Pérez y va a estar acompañado por los técnicos del organismo intermedio de gestión, tal y tal, por ejemplo. ¿Y qué te piden? Normalmente,
lo que te van a pedir normalmente cuando hay una notificación, te van a decir que tengas la estrategia de desarrollo local, los estados financieros de contabilidad, los procedimientos internos de gestión y control, todo tipo de expedientes de proyectos seleccionados. Si te van a decir que queremos hacer o evitar durante el primer semestre todos los proyectos relacionados con el objetivo 1, por decir algo de vuestra estrategia, las actas de reuniones de junta directiva y si hubiera informes de auditorías previas, ¿no? Y después hay una solicitud para que el GALPA decide quién va a ser el punto de contacto, ¿no? O la persona de contacto, ¿no? Y la segunda parte, ¿vale? De que estamos hablando aquí, estaríamos hablando de la planificación. Estamos hablando de la notificación. Una vez que la notifican, tienes que planificar. ¿Qué aspectos se revisan en una planificación? ¿Qué es importante en la planificación? Pues la planificación lo que hay que tener en cuenta es definir lo que son el alcance y los objetivos, ¿vale? Se va a revisar la gestión financiera, la ejecución del proyecto, los cumplimientos normativos, los resultados alcanzados, recopilación de la información. Oye, yo tengo que planificar los documentos, informes, registros, toda documentación relevante, ¿no? La elaboración de un plan de auditoría, por ejemplo, el cronograma, es importante que tenga un diseño de un cronograma con unos recursos que voy a necesitar, las áreas que voy a revisar, dónde voy a visitar, ¿vale? La tercera parte sería la revisión documental. ¿Qué es la revisión documental? Aquí es donde ya se entra más en detalle. Es decir, yo ya tengo que analizar, el auditor va a analizar toda la documentación administrativa financiera, ¿no? Desde informe financiero, actas y contratos, informe de seguimiento, las evaluaciones, ¿no? Que se hayan realizado al grupo, verificación del cumplimiento fundamental, que todas las actividades cumplen con la normativa, el gasto cumpla con todas las bases, está acogido, se cumplan las bases reguladoras de cada comunidad o de cada organismo intermedio, ¿no? Y revisar los proyectos y resultados, o sea, evaluar si todos los proyectos financiados cumplen con los objetivos y los resultados son coherentes. Es lo que se va a hacer esta revisión documental, ¿no? Después tenemos lo que son las entrevistas que pueden ser de dos tipos, las entrevistas o visitas, ¿no? Serían con los responsables técnicos, gerentes y los presidentes del grupo, o con los propios beneficiarios de las ayudas, ¿vale? También se pueden tener para ver que yo he ejecutado ese proyecto, he recibido los fondos y está acorde con lo que yo tenía previsto, ¿vale? Y también se hacen visitas para comprobar que en verdad el proyecto se ha ejecutado tal y como estaba especificado o tal y como venía en el proyecto, ¿no? Después tenemos una serie de evaluaciones de controles internos. ¿Qué quiere decir esto? Pues analizar todos los mecanismos de control, revisar que todos los procedimientos internos de supervisión, aprobación y seguimiento para asegurar los controles son los adecuados, ¿vale? Y revisión de la gestión de riesgo, identificar los posibles riesgos de incumplimiento, de errores o fraude y evaluar la eficacia de las medidas preventivas, ¿no? Y el análisis de riesgo lo que tenemos es identificar cuáles son las desviaciones que se han producido, posibles errores, ¿no? Se identifican y se apuntan, ¿no? Y se documentan, ¿no? Se registran las observaciones, las desviaciones y las buenas prácticas detectadas durante la auditoría, ¿no? Y se elabora el informe. El auditor elabora el informe con unas conclusiones detalladas, claras, concisas, y incluyendo todo tipo de los hallazgos y recomendaciones, ¿vale? Esos informes tienen que ser muy claros. Normalmente te dan un pie de alegaciones cuando te mandan a hacer el informe, o te mandan un borrador, ¿vale? Como ahora veremos, ¿no? Para que presentes alegaciones. Si no presentas alegaciones, pues, se comunican todos los resultados y se entrega al responsable del grupo y si procede a la autoridad de supervisores, ¿no? Y fundamental, finalmente, siempre hay una fase de seguimiento. Es decir, verificar que las recomendaciones que te hace el auditor se han implementado, por lo cual hay un seguimiento, ¿no? ¿Vale? Y la evaluación de las mejoras, ¿no? Si estas recomendaciones han contribuido a mejorar, te van a hacer. Posiblemente te puedan hacer, posiblemente no, si hay que hacer una serie de mejoras que te va indicado en ese informe, se hará un seguimiento para ver si se cumplen, ¿no? Y bueno, yo, esta primera parte, ¿vale? Que según el horario teníamos establecido de media hora, si no recuerdo mal, por mi parte, paso ya al segundo módulo, porque esto ha sido muy general, como habéis podido ver, y entramos ya en lo que serían los gastos de auditoría de gastos de funcionamiento. ¿De acuerdo?
Yo no he comentado, pero hay al final un turno de debate, de preguntas. Todas las dudas que vayáis teniendo, yo os sugiero, ¿no?, que las apuntéis todas para preguntarlas al final, ¿vale? Porque a lo mejor hay dudas que ahora tengáis que se pueden ir resolviendo a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a poneros la segunda presentación. Una pregunta, ¿vamos bien de tiempo, no? De momento sí. Vale, vamos a ver un poquito cómo íbamos de tiempo. Vale, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya un poquito más en materia, entrar un poquito más en detalle con lo que sería... ¿Qué ha pasado? El módulo 2, ¿no?, que sería ya hablar sobre la auditoría, sobre los gastos de funcionamiento de un grupo, ¿vale? De los grupos de acción local de pesca, ¿no?, de agricultura. Y lo que se pretende con este módulo es intentar informar, capacitar, ¿no?, a vosotros, a los participantes, ¿no?, para identificar, revisar y evaluar todos los gastos de funcionamiento a la hora de una auditoría, ¿de acuerdo? A la hora de llevar a cabo una auditoría de este tipo, ¿no?, promoviendo que son prácticas efectivas, transparentes y alineadas con la normativa. Siempre no podemos olvidar que siempre vamos con la normativa vigente del Fondo FEMPA, el Reglamento FEMPA y el Programa Operativo FEMPA en España, ¿no? Vámonos de contenido. Vamos a hablar de una pequeña introducción, identificar cuáles son estos y clasificar los gastos de estos tipos de gastos, ¿no? Cuál es la metodología que se usa para realizar una auditoría de gastos de funcionamiento, los criterios de evaluación y ya procedimientos específicos, ¿no?, de auditoría de estos gastos de funcionamiento, ¿no? Y al final, pues, un apartado de errores, ¿no? Normalmente, ¿cuáles son los errores que más aparecen en este tipo de auditoría y cómo se pueden evitar, ¿no? Bien. Los gastos de funcionamiento, ¿vale?, estamos hablando que es una categoría específica y de gran relevancia a la hora de la gestión de un grupo, ¿no? Porque son fundamentales para el día a día, ¿no?, de la operatividad, ¿no? Y lo que permite es llevar a cabo, pues, desde sus funciones de animación a la gestión administrativa, la selección de proyectos y el seguimiento de la estrategia en sí, ¿no? Estamos hablando de que tienen una gran importancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la importancia de estos gastos son que dan lo que sería una garantía, ¿no?, de elegibilidad, es decir, que se asegura que solo se financian gastos que cumplen estrictamente con los criterios de subvencionalidad establecidos por el FEMPA y normativas nacionales y bases reguladoras. Importante también porque previenen y detectan las irregularidades, ¿no?, para posibles errores, deficiencias en la gestión, ¿no?, o incluso posibles indicios de fraude, ¿no? Fomenta lo que es las buenas prácticas, ¿no?, financieras, los gastos de funcionamiento, promueven que los grupos adopten y mantengan sistemas de control interno que sean fuertes, ¿no?, que sean robustos, ¿no?, y que permitan optimizar los recursos públicos, ¿no? Y refuerza lo que es la transparencia y la confianza de estos gastos, ¿no?, porque permiten contribuir a la que es la credibilidad del gasto, ¿no?, y de estos fondos, ¿no? Como aspecto clave, la definición al final de un gasto de funcionamiento es aquel gasto necesario para mantener la operatividad diaria de un grupo, ¿no? Estamos hablando de salarios, materiales, servicios, viajes, ¿vale? Entre un gasto de inversión y un gasto corriente, pues estamos hablando de dos tipos. Estamos hablando que un gasto de inversión está destinado a adquirir bienes o servicios que generan un beneficio a largo plazo, mientras que un gasto de funcionamiento son gastos corrientes necesarios para la gestión diaria, ¿vale? Para distinguir un poquito entre la diferencia que entre ahí un gasto y otro, ¿no? Y tenemos aquí cuál es la importancia, ¿no? La importancia que tiene una correcta gestión y control para este tipo de fondos, de gastos de funcionamiento. Estamos hablando de el impacto que tienen estos gastos, ¿no?, en la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Y la relevancia a la hora de la sostenibilidad del grupo, ¿vale? Importantísimo tener unos gastos de funcionamiento que estén correctos y que se vean bien gestionados, ¿no?
Y cuando hablamos de normativa aplicable, por las normativas aplicables, pues estamos hablando de las nacionales e internacionales, el reglamento, el programa FEMPA y la regla específica de los fondos, ¿no?, públicos. También podemos entrar la Ley General de Subvenciones del Estado, ¿no?, a la hora de aplicar también este tipo de fondos, ¿no? Entrando ya en tipos de gastos, ¿no? Clasificación y tipos, ¿no? En general, vamos a entrar en un plan general. Los gastos de funcionamiento en el contexto de los grupos, ¿no? Estos gastos de funcionamiento estamos hablando que son necesarios para una gestión administrativa, la animación del territorio, seleccionar operaciones y evaluar lo que son las estrategias, ¿vale? Básicos, ¿no? No son gastos importantes que estén vinculados a la ejecución del proyecto. Estos son otro tipo de gastos, ¿vale? Estos son simplemente lo que hemos puesto aquí, ¿vale? Tienen que ser según el reglamento FEMPA, ¿no? Es crucial que estos gastos sean reales y efectivamente pagados, que sean necesarios. No vale poner los gastos de funcionamiento dado que no tengan ninguna necesidad dentro del grupo, que sean gastos identificables y que sean verificables, que estén directamente relacionados con la ejecución de la estrategia en el territorio, elegibles y razonables y conformes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de las categorías comunes, ¿no? ¿Cuáles son las categorías comunes de los gastos de funcionamiento? Lo dividimos dentro de gastos de personal, ¿vale? Ahora entraremos más en detalle, pero suelen ser sueldos, salarios, las cargas sociales, dietas y gastos de viaje, la formación del personal. Tenemos los gastos de sede y suministros, ¿vale?, que alquiler y amortización de inmuebles, los suministros básicos, agua, luz, gas, telecomunicaciones, teléfono, tal, material de oficina, la limpieza y el mantenimiento de la sede, ¿no?, de la instalación, ¿no? Otro tipo de gastos de categoría serían los gastos de servicios externos y profesionales independientes, como asesorías, ¿no?, que tengáis contable, fiscal o laboral, ¿no?, que son servicios contratados para la gestión administrativa del grupo, servicios jurídicos, elementos legales específicos para la gestión del grupo, auditorías externas obligatorias, son también gastos incluidos, el coste de la auditoría, ¿no?, externa, si es un requisito legal y está en la convocatoria también, importante, que esté incluido dentro de las bases, ¿no?, reguladoras de cada territorio, servicios informáticos, mantenimiento de equipos, ¿vale?, o soporte de software, servicios de diseño y maquetación para material de difusión y servicios de publicidad y difusión, como anuncios de convocatoria, de publicación en medios, redes sociales, tal. Y después tenemos unos gastos que son los gastos de animación y comunicación, donde aquí de todos estos gastos estamos hablando de organización de eventos, talleres informativos, jornadas, reuniones, material de difusión, todo el tema de folletos, cartelería, trípticos, merchandising, diseño y mantenimiento de la web del grupo, y acciones de participación ciudadana, costes de foros, tipos de encuestas que se puedan realizar, actividades que promuevan la implicación de la comunidad y que estén incluidas fundamental dentro de la estrategia de desarrollo local del territorio, del grupo. Y a nivel general, otros tipos de gastos, como puede ser seguro, que haya póliza o responsabilidad civil, gastos bancarios, ¿no?, comisiones, todo esto siempre y cuando estén incluidos dentro de las bases reguladoras de cada territorio, de cada grupo, amortizaciones de equipos inmobiliarios, pequeño material de equipamiento, cosas de equipamiento de escaso valor, ¿no?, y gastos de vehículos, por ejemplo, combustible, mantenimiento de un seguro si el vehículo del grupo, ¿vale? Si aplica y está justificado, ¿vale?, este tipo de vehículos, ¿no? Y ahora, en la metodología. Esto en términos generales. Vamos a ver cómo sería la metodología de una auditoría de gastos de funcionamiento para un grupo de acción local de pesca, ¿vale? Estamos hablando de un proceso muy sistemático, como hemos visto antes. Antes hemos hablado de cómo todo el procedimiento de notificación tal, pues aquí al final es lo mismo, pero adaptado a este tipo de gastos, ¿no? Y lo que se pretende es la correcta aplicación de los fondos públicos al final, ¿no? Del FEMPA, ¿no? Y asegurar que son legales, la regularidad, eficiencia y legibilidad, ¿no? Una primera fase que tenemos aquí, estamos hablando que son una fase de planificación, ejecución, conclusión y seguimiento,
Bueno, en la fase de planificación, como hemos visto anteriormente, es fundamental para llevar a cabo una auditoría que tenga éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque una buena planificación va a asegurar que todos los recursos se utilicen de una manera eficiente y que el alcance de la auditoría sea adecuado según los objetivos que estaban establecidos, ¿vale? Entonces, esta planificación, como hemos dicho aquí, el principal objetivo que pretende planificar una auditoría es evaluar que los gastos declarados por el grupo son elegibles, son reales, han sido correctamente imputados y cumplen con la normativa y están dentro de las bases reguladoras de mi territorio o de mi comunidad autónoma. Objetivos específicos que se pretende a la hora de planificar. Cuando yo quiero planificar la auditoría, cuando me notifican antes, no está puesto aquí, pero antes una notificación, lógicamente, pues hay que verificar la asistencia y la adecuación de sistemas de control interno del grupo, ¿vale? Hay que ver que existe ese tipo de sistemas, ¿no? Confirmar, importante, confirmar que la realidad, la necesidad de los gastos declarados, ¿no? ¿De acuerdo? Asegurar la correcta imputación contable y presupuestaria, el cumplimiento de los límites o topes máximos. Es decir, yo cuando presento una estrategia de desarrollo local participativo, yo sé que el máximo que tengo para gastos de funcionamiento es 15, 20%. Pues tengo que saber que estoy aquí dentro de este margen, no estoy fuera del margen ese. Identificar posibles irregularidades, errores o posibles indicios y emitir una opinión sobre la elegibilidad de los gastos. Todo esto hay que hacerlo en la planificación. Hay que definir también el alcance, si un periodo fiscal o un periodo de ejecución, y alcance material que va a tener, si va a tener, bien necesita qué personas van a estar involucradas, un tema de suministro, servicios externos. ¿Vale? En la planificación, importante, en la evaluación preliminar de los riesgos, hay que identificar cuáles son las áreas de mayor riesgo. Tenemos un riesgo inherente de control o detención. Es decir, un riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores significativos en los gastos de funcionamiento, incluso antes, ¿vale?, de considerar los controles. Eso sería un riesgo inherente. Un riesgo de control es la posibilidad de que los controles internos del grupo no prevengan o detecten errores significativos, ¿vale? Y lo de detención es que los procedimientos de auditoría no detecten un error significativo que realmente existe. Son las áreas de mayor riesgo, son las identificaciones, ¿no? Y factores que tenemos que considerar aquí, pues, que haya experiencia previa del grupo. Si el grupo ya ha pasado auditoría, pues, lógicamente, va a saber mejor cómo afrontarla, ¿no? Si cambia la normativa, si ha roto el personal, lógicamente, aunque esté el grupo que va a cambiar el personal, pues estamos también, hay que tenerlo en cuenta. Y el impacto en la planificación, es decir, un mayor riesgo identificado implicará una mayor profundidad y extensión en los procedimientos de auditoría, ¿vale? La selección de una muestra a la hora de hacer la auditoría. Definición de la población, importante. Todos los gastos de funcionamiento declarados por el GALPA por el periodo auditado. Hay que definirlo. O solamente el primer trimestre, el primer semestre del 24, o hay que definir ese tipo de población y ese tipo de gastos, ¿no? Los métodos de muestreo, pues ahí vienen los métodos de muestreo. Estos son tipos de muestreo que vienen o son simples, ¿no? Como cada evento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, o pueden ser estratificados, ¿no? Por ejemplo, por tipo de gasto, por importe, y seleccionar una muestra por cada uno de los estratos, ¿no? Y muestreo por unidades monetarias, está centrado en los importes. Normalmente te va a dar mayor probabilidad de selección las partidas que tengan mayor valor, es la que se suelen seleccionar, ¿vale? Y por riesgo, es decir, seleccionar las partidas con mayor riesgo de detectado en la fase de evaluación preliminar. Por ejemplo, hay un gasto que siempre es recurrente del mismo proveedor. Hay un gasto de personal, pero tiene variaciones significativas, ¿vale? Todo eso son datos o muestras que suelen ser las que se vayan a seleccionar, ¿no? Y a la hora de determinar el tamaño de la muestra, este tamaño de la muestra está basado en el nivel de confianza que tú deseado, ¿no? O sea, que el riesgo tolerable de error y la variabilidad de la población. O sea, se pueden utilizar para esto distintas tablas, ¿no? Estadísticas o software para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Y lo que pasa es que normalmente en la auditoría que establecen los fondos europeos,
a menudo se establece lo que es un tamaño de muestra mínimo, obligatorio, ¿vale? No van a entrar en más grados de detalle, ¿no? Y después aquí ya, en la parte de planificación, solicitud de información, es decir, lo que hemos visto antes, la notificación. Te envían una carta del encargo del grupo detallando el objetivo, el alcance y el cronograma de la auditoría y te solicitan toda la documentación necesaria con antelación, con un tiempo prudencial para que tú tengáis tiempo de prepararlo todo, la información contable, los presupuestos, los justificantes y la coordinación. Y te dé tiempo tanto de preparar la documentación como de coordinarte con las fechas para la hora de realizar las visitas, ¿no? Lo que viene en la fase de ejecución, pues la fase más importante, ¿no? La fase importante porque es donde ya se va a desarrollar la auditoría en sí, ¿no? Donde te van a pedir lo que sería una revisión, un examen de los sistemas de control interno del grupo, revisión documental, es decir, análisis de todos los manuales de procedimientos, organigramas y políticas que tengáis internas del grupo. Las entrevistas se van a desarrollar también, tanto con gerentes, como personas responsables, como personas beneficiarias, para entender todo el tema de, perdón, la personas beneficiarias no, pero gerentes, no estamos hablando de grupo, de proyectos. Como personas claves para entender todos los flujos de trabajo, las responsabilidades y puntos de control. Todo lo que sería el funcionamiento interno del grupo, ¿vale? Hay una serie de pruebas de recorrido, o sea, es decir, ¿qué significa esto? Seguir una transacción, es como un caso práctico de seguir una transacción desde que tiene un presupuesto hasta que se aprueba, hasta que el presupuesto hasta que esa factura se paga y el justificante de pago y se lleva al mayor, ¿vale? Por ejemplo. Y después hay una serie de conclusiones, determinar si los controles internos son adecuados y se pueden confiar en ellos para reducir el riesgo de errores materiales, ¿no? Entrando en pruebas sustantivas ya, ¿no? Las pruebas sustantivas sobre estos gastos, es decir, hay unos controles sobre la elegibilidad y la conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que contrastarlo con la verificación normativa. Oye, estos gastos están dentro del reglamento FEMPA, de mi programa operativo FEMPA en España y de mi base reguladora de mi territorio, o incluso dentro de la estrategia, ¿no? En un momento dado, ¿no? ¿Veis? Análisis de la subvencionalidad, o sea, es decir, ¿este gasto es necesario para ejecutar la estrategia? Importante saberlo. Verificación de la imputación correcta, es decir, ¿el gasto está imputado correctamente? Es importante saberlo también. En el periodo y la partida presupuestaria. Después tenemos lo que sería la verificación documental. Sería control de legalidad, verificación documental. Es decir, factura y recibo. Es importante. ¿Son auténticos y tienen validez? O sea, es que es importante la hora de la factura. Ahora más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Es original o una copia? ¿Cumple con los requisitos? ¿Tiene su NIF? ¿Tiene sus datos? ¿Tiene el objeto por el cual se emite la factura? ¿A quién va dirigido? La fecha corresponde con el periodo. Hay una coherencia entre el registro contable y el pago. La prueba de cargo o los justificantes de pago. Hay una coincide con la factura. Se ha ejecutado el pago. Hay justificantes que me digan que ese pago se ha llevado a cabo, ¿no? Por los datos bancarios, justificante de transferencia. Y la fecha de pago, importante. Está dentro del periodo subvencionable. Los contratos, importante. Están en vigor. ¿Vale? Existen. Primero existen y están en vigor. Las condiciones de esos contratos se corresponden con las necesidades o con el grupo y vienen determinadas sus horas, la cuantía. Esos contratos y esas cuantías vienen también en muchas bases reguladoras, están recogidos, se corresponden con la base reguladora. Se cumplen las cláusulas adicionales, contractuales del contrato. Los gastos de personal, las nóminas son correctas, sueldo base. La seguridad social se paga, ¿vale? Hay un parte, muchos de vosotros, sé que tienen un control de horario, hay esos partes horarios que se corresponden con los gastos. Los gastos de viaje, hay una autorización previa, o me he ido a una reunión, porque hay una notificación, un correo o un programa. El objetivo está justificado. Hay unos justificantes de pago de transporte, alojamiento. ¿Vale? Y después tenemos aquí la parte de que serían ya lo que son las amortizaciones. Es decir, si la amortización como gasto de funcionamiento, si se permite verificar la vida útil, ¿no?
y que sea, cuánto se imputa, ¿no?, de esa amortización, ¿no? Los controles contables y presupuestarios, es decir, tiene que haber una conciliación contable, es decir, comparar que todos los gastos declarados con los registros contables del alta, por el mayor, el libro diario, los balances, comprobar presupuestariamente que no existen partidas presupuestarias que no ceden las partidas que están aprobadas, las partidas presupuestarias aprobadas, ¿no? Y que los límites de subvencionalidad establecidos por el plan financiero del grupo y la estrategia, ¿no? Y que no hay duplicidad, importante. Hay un control que no está duplicado, que no hablemos de que el mismo gasto no se haya imputado por distintos fondos, ¿vale? Para eso también hay, más adelante lo veremos, un documento que se establece, ¿no?, para una declaración, ¿no? ¿Entrevistas y declaraciones? Pues fundamental. Bien. Todo el tema de mantener reuniones con el personal del grupo para aclarar todo tipo de dudas, es básico, ¿no? Para ver los procedimientos internos y para cualquier discrepancia, ¿no? Y documentar todas las conversaciones. O sea, el auditor va a documentar todo. Las conversaciones con las entrevistas y los resultados que se tengan, ¿no? Y fundamentalmente tenemos aquí en esta fase de ejecución, tendremos lo que es la síntesis y cuantificación. Es decir, el auditor te va a registrar sistemáticamente todos los errores que vaya detectando, irregularidades y deficiencias. Las va a documentar y registrar. Y las va a clasificar según el tipo, si es de elegibilidad, si es de justificación, si es contable, si es un error de control interno. Y va a cuantificar, es decir, el impacto financiero de cada hallazgo. Es decir, si hay una desviación, ¿cuánto se ha desviado? Porque este gasto no está imputado aquí o no está bien imputado y está desviado en X euros o X miles de euros, ¿no? Evaluando todo el tema evaluar la materialidad, es decir, la importancia relativa en relación con el total de los gastos. Todo esto se hará en esta fase de ejecución. Y después tenemos una fase que es de conclusión e informe. La fase de conclusión e informe, lo que se va a notificar o se va a poner toda la evaluación de los hallazgos, la formulación de conclusiones y la comunicación al grupo, ¿vale?, de este informe final, ¿vale? En primer lugar, lo que se elabora es un borrador. Un borrador donde va a tener esta estructura. El borrador que os llegaría sería un borrador con un objeto, el objeto de la auditoría, auditoría de acto de funcionamiento, del periodo tal, con el alcance del periodo, ¿no? La metodología, es decir, cómo son los procedimientos que yo he llevado para elaborar este informe, como hemos visto en la fase de ejecución, el contexto, es decir, una breve descripción de a quién le estoy haciendo la auditoría, pero una breve descripción del grupo, su gestión, su historial, ¿no? Los hallazgos, ¿no? La presentación detallada de cada uno de los hallazgos, ¿no? Donde se van a describir los problemas que se han detectado, la normativa que está incumplida, el impacto financiero, la cuantificación de la corrección propuesta y la evidencia de auditoría que sustenta el hallazgo, ¿no? Se ha notado que la auditoría ha detectado que este hallazgo, esta desviación o este impacto financiero viene motivado por esta desviación. Te va a presentar las conclusiones generales, que es una opinión, ¿vale?, sobre la elegibilidad de los gastos de funcionamiento del GALPA y una serie de recomendaciones, que son unas sugerencias para mejorar los sistemas de control interno y corregir las eficiencias detectadas. Una vez que ya tenga elaborado el informe, lo que se presenta o se hace lo que son el proceso contradictorio o la presentación de alegaciones. Este borrador llega al grupo y el grupo tiene un plazo para presentar alegaciones si no está de acuerdo. Oye, pues yo no estoy de acuerdo con que estas desviaciones sean así o porque estos gastos sí eran elegibles. Entonces, se presentarán las alegaciones y la autoridad de auditoría las analizará y si las considera válidas, las modificará. Y si no, pues nada, pues tendrá que asumirlo, ¿no? Porque después de todo esto, se emite el informe final, con un documento oficial que refleja los resultados de las conclusiones y se remite al grupo y a la autoridad de gestión, ¿vale? Y tendrá, finalmente, una propuesta de correcciones financieras. Si se han detectado gastos inelegibles, donde se pondrán cuáles son las correcciones que hay que llevar a cabo. ¿De acuerdo? Y la última fase, tenemos la fase de seguimiento, que no por ello menos importante, donde
la autoridad de auditoría o la de gestión, según el caso en cada uno, ¿no? Va a hacer un seguimiento para verificar que el grupo ha implementado las recomendaciones que se le han dado, ¿vale? Lo cual puede llevar incluso a la realización de una nueva visita, ¿no? Para verlo in situ si se están implantando estas nuevas medidas, ¿no? Y la gestión de regularidad de recuperación de fondos, lo que va a entender finalmente es asegurar que la autoridad de gestión inicie los procedimientos necesarios para recuperar los fondos que no se han pagado o se han desviado. Y si se detectan indicios de fraude, se activarán los protocolos correspondientes de comunicación a las autoridades competentes. ¿De acuerdo? El tema de lo que serían los criterios de evaluación, ¿vale? Los criterios de evaluación es una parte fundamental de una auditoría, ¿vale? Y la detección de irregularidades, donde la evidencia recopilada se contrasta con los criterios establecidos para determinar la elegibilidad y la regularidad de los gastos, ¿vale? La detección de estas regularidades es el objetivo principal de esta evaluación, o sea, detectar esas irregularidades, permitiendo identificar tanto los errores, las deficiencias o, en casos más graves, los índices de fraude. Entonces, los criterios de evaluación de elegibilidad y regularidad tenemos que estar, hay dos tipos, ¿no? Tenemos tres categorías, ¿no? Tenemos, por un lado, los criterios de evaluación de la elegibilidad y regularidad, que son la evaluación de cada gasto de funcionamiento, ¿vale? Que sea evaluar cada gasto derivado y analizarlo desde el punto de vista de la normativa europea, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de subvencionalidad? Pues aquí los tenemos, ¿vale? Los criterios de subvencionalidad en general son los que vienen amparados en el reglamento FEMPA, ¿vale? Según el reglamento 2029-79. Necesidad de realidad. O sea, estamos hablando de que un gasto debe ser estrictamente necesario para la ejecución de lo que sería la estrategia, ¿no? Y las funciones inherentes de un grupo. La imputación directa. ¿Qué quiere decir imputación directa? Que debe estar relacionado con las actividades subvencionales del grupo. Ese gasto. Identificarlo y verificarlo. Es decir, que el gasto puede ser identificado, lógico, cuantificado y justificado mediante determinados protocolos, ¿no? Contabilidad separada. El grupo tiene que tener una contabilidad separada, una codificación contable, ¿vale? Para todas las operaciones y gastos relacionados con la estrategia. El periodo de elegibilidad. El gasto debe ser sido efectivamente incurrido en el periodo elegible, ¿vale? Si tenemos una convocatoria, pues la convocatoria es de un plazo y la que te da el plazo, ¿no? A la hora de ejecutar el gasto, ¿no? O tenemos los gastos a lo largo de todo el periodo, ¿no? No duplicidad de la financiación, no podemos permitir un gasto que esté subvencionado por dos fondos distintos. La razonabilidad y la buena gestión financiera, es decir, el gasto tiene que ser razonable, no excesivo y acorde con los principios de economía, eficiencia y eficacia, ¿no? Y cumplir con la legislación vigente, ¿no? Básicamente. Los criterios específicos para las tipologías, ¿vale? Aunque vamos a repetir esto otra vez del gasto de los personal, las categorías, pero vamos a ir ahondando cada vez un poquito más. Es decir, los contratos de personal, el gasto de personal, tiene que tener un contrato de trabajo en vigor. Y fundamental, pero lo repetimos aquí mucho, adecuado a las funciones, ¿vale? Que muchas veces genera errores, ¿no? El salario tiene que estar acorde con el convenio, con el mercado laboral o las bases reguladoras. Establecen cuál es el coste que tiene un gerente o con un técnico dentro de un grupo, ¿no? O una auxiliar administrativa, un administrativo, ¿no? Las cargas de los seguros sociales tienen que estar pagadas y justificadas y la dedicación al grupo. Que si yo voy a ser gerente al 100% o soy al 50%, o técnico al 50% o al 100%, por ejemplo, ¿no? En los gastos de contratación pública, hay que ver muy claro el cumplimiento de los umbrales y los procedimientos de la ley de contrato con el sector público, ¿no? Que se cumplan los principios de publicidad, concurrencia, plazo, ¿vale? Cuando se da aplicación, obviamente, ¿vale? Que existen contratos formales y de pago de pedido y que la factura quede muy detallada y conforme al servicio prestado.
Los gastos de viaje es lo mismo, lo hemos visto antes, autorización previa, relación directa con la actividad del grupo, justificación y respeto de los límites y baremos establecidos, ¿no? No voy a repetir esto más, igual que los gastos de amortización, cálculo correcto, no imputación como gasto corriente de bienes que deban ser amortizados, ¿no? Y inversión inicial elegible pagada. Y los límites porcentuales, lo mismo, lo hemos estado hablando ya. Cada estrategia tiene un porcentaje de gastos de funcionamiento que puede llegar de un 10, un 15, un 20% en función de cada uno, de cada grupo, ¿no? Y si excede ese porcentaje, pues sabéis que no va a ser elegible. Tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y después tenemos la detección de irregularidades. ¿Cómo se detectan las irregularidades? Lo que son las red flags, ¿no? Las banderas rojas, ¿no? Que nos establecen, ¿no? A través de la Unión Europea, ¿no? Pues tenemos que aquellas irregularidades que están relacionadas con la documentación justificativa. ¿Qué quiere decir esto? Irregularidades relacionadas con la justificación, con documentación justificativa. Es decir, facturas que queden incompletas, que no estén claras. O sea, es que hay facturas que faltan datos obligatorios como el NIF del proveedor, o la fecha, o el desglose, o no sé lo que pone, conceptos ambiguos o genéricos. Servicio, material en general para... Eso puede llegar a dar errores a la hora de justificar, que estén duplicadas. O sea, presentación del mismo justificante en varias ocasiones para diferentes partidas. Esto canta, esto no es una irregularidad. Las fechas que estén fuera del periodo de elegibilidad, ¿no? Las pruebas de pago insuficientes o inexistentes. Alteraciones o manipulaciones, documentos que muestran signos, ¿no? De haber sido modificados. La dependencia excesiva de la copia, ausencia de originales, ¿vale? Y después tenemos aquí las irregularidades o la realidad del gasto. ¿Qué quiere decir irregularidad del gasto? Empresa fantasma, proveedores ficticios, ¿vale? Gastos que estén inflados o excesivos, ¿vale? Que estén fuera del precio de mercado. Los servicios viene que al final dice, he comprado esto pero no me lo he recibido. Personal fantasma que aparece, está en nómina y no está en nómina. Y gastos de personal imputados, ¿no? Privados, de gastos de viaje, de compras personal. ¿Vale? ¿Irregularidades con la contratación? Pues aquí importante, el fraccionamiento de contratos. Una misma empresa se divide los contratos para que pueda llegar a ser incluidos, ¿no? Para dentro de imputados, ausencia de concurrencia, conflictos de intereses, ¿no? Dentro del propio grupo o incumplimiento de procedimientos. Voy un poco más rápido porque me han dicho que quedan 10 minutos. Así que la irregularidad de gestión y control interno también, es decir, deficiencia en la desagregación de funciones. O sea, que no hay una persona que coge, aprueba el gasto, lo registra y lo paga. Eso puede generar un poco de irregularidad, ¿no? Falta de procedimientos documentados, control interno débil o inexistente, debilidad en la contratación, es decir, error frecuente, una falta de conciliación bancaria en los pagos, ¿no? Y una falta de trazabilidad, dificultad de seguir el rastro documental, ¿no? Y después tenemos aquí estos procedimientos de detección de irregularidades. Hay un análisis documental exhaustivo, cruces de información, es decir, comparación de la contabilidad con los datos bancarios, análisis comparativo de tendencias, comparar los gastos con años anteriores, entrevistas y cuestionarios, pruebas de recorrido que se hacen para verificar la aplicación real del procedimiento, verificaciones in situ sobre el terreno o análisis de datos, ¿no? Quiero ir más rápido porque quiero entrar aquí en la parte de lo que son los indicadores clave, que es, bueno, la parte del punto 5 siguiente, ¿no? Cumplimiento del límite presupuestario fundamental, justificación adecuada del gasto, presencia de autorizaciones y aprobaciones, fundamental estos indicadores, y correspondencia con actividades planificadas. Y posibles irregularidades, estamos hablando de los gastos que no se han autorizado, facturas falsificadas o duplicadas, gastos no relacionados con el funcionamiento del grupo y deviaciones presupuestarias significativas. Los procedimientos generales, me quiero entrar un poquito más, aunque vi más rápido, pero bueno, toda esta información al final hay un temario que se os va a facilitar, ¿no? Revisión y comprensión del sistema de control interno del grupo, es decir, procedimientos generales y aplicables a todos los gastos de funcionamiento. Esto es a nivel general. Revisar y comprender el sistema de control interno, es decir, lectura de manuales de procedimiento, entrevistas con el personal clave y pruebas de recorrido. Es un poco más incidir más, pero estamos dando ya en procedimientos específicos. Verificación de la trazabilidad, lo hemos hablado, conciliación contable, cruces con datos bancarios
integridad de los expedientes, conformidad de que cada gasto tiene un expediente completo, que incluye facturas, recibos, justificantes de pago y una secuencia lógica de temporalidad, ¿vale? Y comprobación del límite. Lo hemos visto anteriormente. Seguimos lo mismo, que esté dentro del periodo, que esté dentro del porcentaje y que los gastos compararlos con el plan financiero de la estrategia. Y lo mismo, aquí estamos lo mismo, entramos ya específicamente. Y aquí la parte más específica de todo el tema. Los gastos de personal hay que revisar que el contrato cumple con la legislación laboral vigente y que las funciones están descritas. Que las nóminas mensuales estén correctas, que prestan servicio de atención al sueldo base, con los complementos, con las retenciones. Verificar las liquidaciones de las cotizaciones sociales. Prueba de realidad del personal, ¿verdad? Este personal está trabajando en el grupo. Cumplimiento de plazas y perfiles. Si se han presentado, si hay un proceso selectivo previo para la contratación del personal, ¿vale? Aquí lo mismo, arrendamiento, factura de alquiler, factura de suministro, los gastos de mantenimiento, que hoy entrar la parte de errores que si no, no me va a dar tiempo. Factura de servicios externos igual, contrataciones de de servicios, si hay una declaración, una orden, ¿no? De una convocatoria, la factura detallada, la prueba de recepción, procedimiento de contratación, gastos de viaje, autorizaciones internas, informe de desplazamiento, justificante de transporte, alojamiento de monetización, comprobación de duplicidad, ¿vale? Animación, si hay un plan de animación, si el grupo tiene aprobado un plan de animación, y verificar que esas actuaciones están incluidas dentro de ese plan, justificar los eventos, evidenciar los eventos, que en verdad se ha hecho un taller o una jornada, y los gastos de publicidad, ¿no? Y después, como consideraciones aquí adicionales, es decir, la materialidad y el riesgo, estamos hablando de profundidad de los procedimientos que se van a ajustar al importe de los gastos y al riesgo social. O sea, los gastos de mayor cuantía son aquellos como de mayor riesgo, como hemos visto antes, y que son los que más tienen probabilidad de que sean auditados, ¿no? Los muestreos, ¿no? Las muestras de gastos seleccionadas, pero que el autor se puede decidir ampliarlo. Te dice que una muestra obligatoria mínima, pero puede ampliarlo, es importante. Y la evidencia suficiente y adecuada en cada procedimiento, asegurar que obtener evidencia que sea suficiente y adecuada. Y documentación de procedimiento, es decir, todos los procedimientos realizados con la evidencia obtenida y los hallazgos que deben quedar documentados de todo lo que se ha realizado, ¿no? En papeles y en todo, documentación, fotografías, todo, ¿vale? Y después, rápidamente, errores frecuentes, ¿cómo evitarlos, ¿vale? Aquí tenemos los errores frecuentes, la justificación y la elegibilidad del gasto. Los gastos no elegibles, pues gastos que no están permitidos, la multa, intereses de mora, gastos de representación. ¿Cómo se evitan este tipo? Una formación continua del personal, ¿vale? Y que se conozca bien las bases reguladoras, ¿no? Es decir, crear tu listado de gastos, elegibles o no elegibles, tenerlo a la mano siempre, ¿vale? Criterio de necesidad. Antes de incurrir en un gasto, cuestionarse si estrictamente necesita ese gasto. Incumplimiento del periodo de elegibilidad. Oye, esta fecha, esta factura está fuera del periodo. ¿Qué hago? Llevar un control en mi día a día de cuál es el periodo desde que un gasto es elegible hasta qué periodo es, ¿no? Poner ese marque y tenerlo siempre presente, ¿no? Con recordatorios y alertas, ¿no? Documentación justificativa insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, me faltan documentación, me faltan facturas o facturas de libros, me falta que la factura venga desglosada. ¿Cómo evitarlo? Checklist. Y un documento más fácil que es un checklist, con un tipo de documentación. Implementarlo en mi grupo para que vea todos los gastos que estoy cumpliendo y que cumple con todo el procedimiento, ¿no? Una formación o información fundamentalmente a proveedores. Muchos proveedores pasa que tú le pides una documentación, una factura, un presupuesto y te pone lo que le da la gana. Se lo vuelve a existir y te vuelve a poner igual. Digamos, ¿qué problema tiene? ¿Quién que ponerme que esta factura es para este? Pues insistirlo o informarlo, ¿no? Y procedimientos de digitalización, o sea, utilizar copias digitalizadas, ¿no? En vez de papel, porque al final es más conflictivo, ¿no? El cumplimiento de los límites. Oye, pues yo tengo un límite aquí, tengo mi hoja, mi control y yo sé hasta dónde llego, ¿vale? Evitarlo por un seguimiento continuo, ¿vale? Y duplicidad, pues esto es evidente. Declaraciones responsables, que es lo que se suelen utilizar hoy en día, que se hacen en todos los expedientes de ayuda, convocatorias, para exigir que yo este fondo no lo he presentado, no he recibido ayudas por otro lado, ¿no? Y verificarlo de forma cruzada, ¿no? Y después, diferencia, es decir, una misma persona aprueba un gasto, registro tal, como he dicho, a evitar esto, definir muy claro los roles que tiene cada uno dentro del grupo, ¿de acuerdo? Y
fraccionamiento de igual. No puedo presentar falta de concurrencia en la selección de proveedores. Oye, formación en la contratación pública, ¿vale? Que el personal esté formado, el personal del grupo, ¿no? Y un registro de proveedores, ¿no? Y una justificación de la elección, normalmente con 3 ofertas, ¿no? Falta de trazabilidad de pistas de auditoría, es decir, que los documentos no están organizados por un archivo sistemático, codificación interna, un software de gestión que me permita esto. Y, por último, tenemos aquí conflictos de intereses no gestionados, es decir, oye, tengo que tener cuidado que la persona que esté en el grupo no forma parte de la empresa que le esté contratando el servicio, ¿vale? O sus familiares. Esto me puede provocar un problema, ¿no? Un tema de política de conflictos de intereses, ¿no? Pues normalmente se suele usar con declaraciones juradas, ¿no? Que últimamente que es lo que suele hacerse en la convocatoria de los proyectos, ¿no? Y que yo haya transparencia, ¿no? Y ya está, simplemente, yo por terminar, porque sé que estamos fuera de tiempo, un rol que al final muchas veces ponemos el auditor como si fuera el enemigo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la función que tiene es detectar y contribuir a la prevención, ¿no? A través de la comunicación de los hallazgos, no solo señala los errores, sino que también los explica y te dice dónde te has equivocado y cómo tienes que solucionarlo, ¿no? Y son recomendaciones constructivas, ¿no? Y lo que tiene que es una entidad, una persona que quiere colaborar contigo para señalar áreas de mejora, ¿no? ¿Vale? Y poco más, simplemente, ¿no? El rol que revisa, el auditor revisa, verifica, evalúa los controles, identifica las irregularidades, comunica los hallazgos y se encarga del seguimiento también después, ¿no? Por mi parte, ya sé que ha sido todo muy pesado, a lo mejor yo os pasaremos, como ya hemos hablado con la red, ¿no? Todas estas presentaciones para las que les dé detalle y sobre todo el temario para que podáis ver. Y en mi correo lo he puesto al principio, está aquí también. Ahí podéis mandarme todas las dudas que tengáis de estos 2 módulos, ¿vale? O en general en todos, ¿no? Que ya lo que podamos solucionarlo a lo largo del día de hoy, las dudas que tengamos al final, y si no, pues a lo largo de la semana estamos disponibles para cualquier duda o consulta que tengamos.